correcto. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, eso, el tema del comunismo es un argumento que sale muy seguido, pero tal cual, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cada cual, además de la base económica que se estaría ofreciendo, podría trabajar de lo que quisiera, si quisiera, y tampoco se cuestionaría, o sea, es incondicional, no se cuestiona si la gente quiere trabajar o no, o si quiere estudiar o no. Pero es cierto, como decía Hugo, que uno a veces trabaja por una cuestión de mantenerse ocupado, de sentirse útil, de querer ayudar a otros. Este, yo en lo particular también me pasa que no estoy teniendo un trabajo fijo, siempre bueno, últimamente me mantuve con clases sí, de forma autónoma, entonces bueno, tengo algunos alumnos y por suerte de un laburo que estuve en dependencia durante mucho tiempo logré hacer ahorros. Entonces también vivo como una especie de renta básica, digamos, porque no, si bien no tengo un ingreso garantizado, pero es como que tengo bastante tiempo libre. Y creo que eso es algo impagable, ¿no? Que decían antes. Me acuerdo que había una historieta, no me acuerdo si era de Kino o Caloi o alguno de esos que hace cómics, que decía justamente eso, ¿no? Que le gustaría tener una jubilación de joven para poder aprovecharla, y mostraba al adolescente, ¿viste? Con el auto caro y todas esas cosas que generalmente la gente logra tener de grande, ¿no? La casa, el auto y todos esos ensueños del sistema, pero que claro, cuando te llegan con la jubilación ya después por ahí no te da el cuerpo para ir de viaje o para ir a las pirámides o lo que sea, ¿no? Esas cosas que llegan como a destiempo. Por una cuestión de que cuando vos sos joven, de que estás trabajar todo el tiempo, o no puedes atender a tus hijos, o criarlos como es debido, dedicarles el tiempo. Y bueno, esa cosa, ¿no? De los abuelos que sí conectan más por ahí con los nietos, porque es como que tratan de recuperar el tiempo que no pudieron por ahí dedicándole a los hijos, ¿no? Por tener que estar trabajando, ocupados, o con las preocupaciones de pagar las cuentas y demás. Digo todo esto por el tema de lo psicológico, ¿no? De cómo nos liberaría tener una renta básica. Y que es verdad que algunos jubilados por ahí sienten ese beneficio. Hay otros que no, que se aterran con el tema de decir, uy, tengo demasiado tiempo libre, no sé qué hacer. Yo me dediqué toda la vida a hacer algo y ahora no tengo eso, perdí mi identidad, ¿no? Que ese es otro tema. También hay gente que entra en crisis con la jubilación, por decirlo de alguna forma. El tema es ese, ¿no? Tratar de buscar un propósito personal, vital, más allá de lo material, ¿no? O sea, aprovechar ese tiempo libre que tiene uno para hacer cosas buenas por la humanidad, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que por ahí no nos toca desde el tema de la renta básica, así como humanistas, ¿no? Decir, bueno, a ver, ayudemos a que la gente tenga sentido en sus vidas, ¿no? Licia quería comentar algo. Dale, dejo la palabra. Sí, no, estaba mientras los escuchaba todo el tiempo, no reflexionaba sobre eso y digamos, y como que observo, viste, que el tema era las consecuencias psicológicas, ¿no? De lo que sería la renta básica, y que a todos nos cuesta imaginarnos cuestiones psicológicas, terminamos cayendo en la cuestión económica, ¿no? En la cuestión material, porque no podemos, por lo menos es una cosa que yo siento muy a menudo, no podemos ni siquiera imaginarnos cómo sería el mundo, ¿no? A veces, cómo representarnos, porque la experiencia que tenemos desde que nacemos es que tenemos que laburar para poder vivir, digamos, ¿no? Entonces, no tenemos la experiencia en nosotros mismos ni en otros, de nada, de poder con el tiempo hacer lo que uno tiene ganas, lo que uno tiene ganas. Y entonces pensaba, ¿no? Una reflexión que quería compartir, que esta naturalización que hay en todos nosotros, ¿viste? De que los ricos viven estas vidas tremendamente obscenas, ¿no? El otro día leí un artículo de que Roca, por ejemplo, o sea, gastando mensualmente lo que gastan 100 personas, tiene para vivir 850 vidas. Es como una cosa de locos, ¿no? Es una cosa de locos, de manicomio. Y de alguna manera muchos tenemos naturalizado que eso sucede en este mundo, porque si no, no sucedería, digamos, ¿no? Eso sucede. Entonces digo, bueno, una manera que seguro que va a suceder cuando existe la renta básica, cuando todos los seres humanos de una sociedad puedan recibir algo de dinero como para poder por lo menos las necesidades básicas resueltas, seguramente, ahí yo me puedo eso sí imaginar, que se va a caer un velo que tenemos todos los seres humanos, se va a caer, porque vamos a tener tiempo, como algunos describían, cuando tienen
cierto bienestar, uno tiene tiempo para hacer lo que le gusta. Y hacer lo que a uno le gusta o tener tiempo inspira a los seres humanos. Estar relajado y contento inspira a hacer cosas increíbles, a escribir poesía, a hacer música, a escribir libros, no sé, a enamorarse, a hacer cosas bellas, ¿no? Entonces digo, bueno, seguramente vamos a tener que luchar para que todos los seres humanos tengan lo antes posible esa renta mínima. Y después va a suceder, después de eso va a suceder un fenómeno psicológico y a lo mejor espiritual también, porque al tener más tiempo y al no necesitar tener esa cosa tan obscena, ¿no? De tener que usar toda la vida de uno para sobrevivir. Es como una cosa obscena que pase eso a los seres humanos, ¿no? Que nos pase eso. Y entonces, seguramente va a ser otro mundo, aunque realmente no solucione los problemas de la humanidad, la renta básica. Pero al tener eso, seguramente vamos a poder imaginarnos mejor, ¿no? Qué consecuencias psicológicas tenga, y no caer siempre en que finalmente hablamos del bolsillo, ¿no? O sea, nos preguntan, yo siento a veces que con esto es como, viste, los pájaros cuando le abren la jaula, salí, y se quedan adentro, viste, o sea, nos queremos imaginar cómo sería un mundo diferente y nos cuesta, ¿no? A todos. Eso, digo, como, eso, me imagino que va a servir para eso también la renta básica, ¿no? Para dejar más libertad interior, ¿no? Sí, sí, también todo el tema de, bueno, esto que hablaba antes, ¿no? El tema de la desesperación de la gente, de que por no mantener los gastos o mantener a la familia y ese estrés, como también hay muchos casos de violencia o de delincuencia que se podrían reducir fácilmente, ¿no? O sea, al no estar esa preocupación, ya habría gente que no tendría esa función por conseguir dinero como sea. Entonces, hay estadísticas, ¿no? Que demuestran que se redujo la violencia, la delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción. Y no son temas menores, porque los estados actualmente gastan mucho dinero por ahí en prevenir esas cosas y de manera eficaz, porque no van a la causa del problema. Es como que tratan de evitar la delincuencia con represión. Y no, el acto delictivo ya pasó y en todo caso ejercer violencia y eso no va a generar que la gente deje de hacer lo que hace, sino al contrario, vas a generar más resentimiento, más violencia. Entonces es como un cambio de enfoque también, ¿no? Interesante. Para pensarlo desde lo estatal también, ¿no? El tema de... Yo sé que, a ver, no queremos caer en lo económico, pero digo, esta medida, digamos, ayudaría mucho al Estado a evitar problemas y a ahorrar mucho dinero. Es decir, volvemos también al tema ¿no? Que el dinero no es el tema, el dinero sobra. Y se ahorraría muchísimo más incluso, ¿no? Me parece que es muy interesante eso también, analizarlo. Sí, Gilda, dale. Quería comentar que yo me he sumado a esto de la renta básica porque de principio el registro es de que te deja en vacío, ¿no? O sea, ya estás corriendo como loco detrás de los billetes. Ahora ya no tienes que correr detrás de eso. Qué interesante para los humanistas registrar el vacío. Qué interesante sería ayudar a la gente a registrar ese vacío. Yo me he sumado por eso. Así la gente tenga tiempo para que pueda observar la dirección de su vida. A ver, Mara, querías hablar vos. Sí, a mí todo lo que van diciendo me hace pensar cuando nosotras empezábamos con el tema del feminismo hace 2000 años, había una resistencia en los hombres con esta cosa y fue necesario explicarles la medida en que nosotras tuviéramos más derechos y más posibilidades, ellos iban a ser más felices. Primero porque iban a aflojar un poco la presión sobre ellos
de que nos tenían que dar de comer, sostener la familia, garantizar, proveer y todo lo demás. Y segundo, porque en una relación de pares, seguramente en el tema de las clases podría pasar un fenómeno así, que tenemos que tenerlo como en la cabeza, ¿no? Como una posibilidad, porque cuando el que ahora no tiene nada pueda tener algo y pueda ser más creativo y pueda por ahí dedicarse al arte o hacer cosas que antes no hacía porque no podía, el otro que tiene ahora y que no hace nada porque está atosigado con esto de sostener el dinero, por ahí también se da cuenta de que podría pintar o podría dedicarse a otra cosa y relajarse un poco. No sé si me explico bien, pero es como que hay una similitud en estos dos conflictos, ¿no? El que tiene todo, cuando ve que el que tiene menos empieza a tener y que somos más felices, puede cuestionarse un poco su propia situación. Y tal vez esto sea ¿no? todos los de la sociedad, no solo los que se benefician, sino los otros que van a estar mirando lo que pasa. Bueno, creo que es esto que habla el negro de entender que el progreso para unos pocos va a terminar en el progreso de ninguno. Entender que la pirámide se construye desde la base hacia la punta, ¿no? El tema de que tienen que estar bien los de abajo para que estén bien los del medio y los de arriba, ¿no? Cosa que hasta ahora el capitalismo te vendía la idea desde el borde, como que si estaban bien los de arriba, mágicamente el dinero iba a caer hacia los de abajo y el bienestar, ¿no? Más allá del dinero. Y claramente no se cumplió. Es otra de las mentiras, como decía Gilka, ¿no? Entender eso, ¿no? Que esté bien el que está abajo, el pobre, darle una mano de esta forma, porque a ver, si le pagamos con impuestos, lo estamos ayudando entre todos, digamos, ¿no? Pero entender que esté bien el otro me ayuda indirectamente a mí, ya sea que yo tenga un comercio o simplemente porque no quiero que me delincan o cualquier cosa, ¿no? El beneficio mutuo de la cooperación. Es algo que todavía hay gente que no lo comprende, tiene muy instalado el chip de yo me hago solo, me hago desde abajo, nadie me da nada, todo lo que tengo me lo gané yo solo. Entonces creo que hay que romper un poco con esa cosa cultural. Sí, Estela dice que se tiene que retirar. Sí. Habíamos pensado en que de acá podemos ir armando un grupo, un equipo, si quieren, para irle dando al tema de cómo llegar a través del conocimiento, ¿no? Hacia la gente. Esto del cambio del paradigma. Chao, Estela, un abrazo. Y aquellos que quisieran sumarse a ese grupo, a ese equipo, en ellos ya se había sumado Eva, también está Juana. Sería para ir generando ideas fuerza, imágenes, estas reflexiones para lanzar junto con la campaña hacia la gente, para que lo pueda comprender más fácil, mejor, para llevar también todos estos valores humanistas que hemos aprendido y que los hemos hecho carne hacia otros. Si bien la renta básica tiene un fin en sí mismo de que se concrete, sin embargo, sin estos valores humanistas, una renta básica se pierde igual. Entonces es tratar de ayudar a la gente también, como decía, no me acuerdo el nombre de Galaxy J2 Prime. Eduardo. Eduardo, perdón. Sí, Eduardo, sí. Ya me voy a cambiar eso. Prometo cambiarlo para la próxima. Dale, Eduardo. Como él comentaba, ¿no? Cómo ayudamos a la gente en lo psicosocial, en lo psicológico, para integrarse a una nueva forma de vida, con nuevos valores. Entonces, sería bueno a quienes les guste armar estas cosas, reflexionar con todos nuestros conocimientos, con experiencias, juntarnos y trabajar también.
no creo que esté cerrado el tema de los cambios psicológicos o las influencias psicológicas o consecuencias psicológicas. No creo que esté cerrado. ¿Es otro grupo diferente que el de campaña o es el mismo? No sé cómo es, cómo está el tema ahora. ¿Este ámbito es un ámbito general y hay otros? Eso es lo que no sé cómo está. De a poco hemos ido trabajando con ámbitos de, por ejemplo, la carta, armar la carta para la ONU. Esto de lo más general que hemos abierto los lunes es para ir intercambiando y nivelando nuestros datos que tenemos, nuestras preguntas y demás. Pero en el camino vamos a ir generando estos otros espacios por gusto también. A algunos capaz les gusta hacer materiales audiovisuales y bueno, se van a juntar entre ellos para hacer los materiales audiovisuales y demás. Pero mientras, como aquí estamos tratando de reflexionar acerca de este cambio de paradigma, si es que hay el interés, podemos generar un grupo para ir armando ideas, para poner nuestros valores dentro de la renta básica. Si hubiera el interés. Igual, Yo me ¿sabes podía qué? juntar. No termino de entender, chica, no termino de entender todavía cómo se está organizando los grupos, qué características tendrían, no termino de entender cuál es la propuesta. Más facilito, lo pondría más facilito. ¿Qué le gustaría hacer a cada uno? ¿No? Entonces, si me gusta armar materiales, pues ya puedo decir yo quisiera ir armando materiales, ir pensando en materiales. O si me gusta esto de la reflexión con respecto de nuestros valores, este cambio de paradigma, y armar ya sean materiales también a través de eso. O sea, son cosas más de doctrina, ¿no? Bueno, si es sobre lo que quisiera hablar cada uno, es la carta, en lo que yo podría colaborar, esa carta a Naciones Unidas, sabiendo lo que es las Naciones Unidas, ¿no? Recordemos que en las Naciones Unidas hay 5 países, que en realidad uno de ellos, que es China, hace de cuenta que es un país comunista, pero ya no lo es una forma de capitalismo distinta, y tiene el derecho de veto. Bueno, en ese sistema, la única forma de poder ser convincente con ellos, y allí es lo que yo podría tal vez colaborar, es sustentando esa carta en las convenciones que son instrumentos jurídicos de Naciones Unidas. Hay unos cuantos, que, por ejemplo, la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esa convención da cierta base para sustentar la renta básica universal. Entonces, una de las posibilidades sería esa, sustentarlo. Tal vez si es que como que hay que anotarse en algún grupo, yo podría colaborar en eso, y no sé quién más está en ese tema, enviarme lo que ya tengan diseñados para esa carta y tal vez aportar algo que es lo único que puede funcionar como presión, entre comillas, es decir, mirá, Naciones Unidas, tenés algo ya sancionado que da pie a esto, ¿sí? Que lo hay. Una pregunta, nosotros, porque yo cuando me sumé hace más o menos 2 meses, se había empezado a hacer esa carta. ¿Esa carta todavía no se mandó? ¿Cómo es el calendario? ¿Cuándo se piensa mandar? ¿Está más o menos en imágenes cuándo se va a hacer? Porque hace bastante, ¿no? Dale, Ramiro, dale. No, básicamente que la carta todavía no se mandó porque lo que se está buscando es juntar una cantidad de firmas, más que nada de diversos colectivos, porque hasta ahora los que más han firmado son en su mayoría humanistas. Entonces la idea era juntar firmas de distintos colectivos o individuales. Entonces, por un lado eso, tener una cierta cantidad de organismos y cantidad de firmas. Así que sí va a dar un plazo de 1 o 2 semanas más como para
para eso, pero a la vez sí la idea es activar la campaña de difusión de la carta. Por eso se estaba pensando en distintas formas de hacer que la gente haga, o sea, o comprenda más fácilmente de qué se trata la carta, o hacer un resumen, o distintas formas para motivar a que la gente comparta la carta y la firme. No sé si esta sería agregar otra cosa. Una consulta respecto a la carta y cómo llegar. Ya se ha convocado, se ha invitado a distintos colectivos a que la conozcan, o por lo menos que tengan el cuerpo, si es que está el cuerpo ya hecho. ¿Cómo está eso avanzado? ¿En qué sentido? Es decir, porque está bueno que sumar colectivos para luego, entre todos, se me ocurre a mí, pues, puedo estar equivocado, entre todos darle la forma, y una vez que están los colectivos de distintos países, aunarlos todos por el territorio, es decir, por Sudamérica, por decir algo. Se me ocurre, no sé si hay tiempos que tenemos encima, no lo conozco, pero sería bueno por esa manera. No sé qué opinan ustedes. Primero hay que sería bueno saber si ya está finiquitada la carta o todavía está en redacción, ¿no? La carta en sí ya se dio por cerrada, digamos, el contenido de la carta. Lo que se puede ver es cómo se difunde. Pero la carta en sí ya la hemos revisado, ya la hemos discutido, ya se hayan incorporado aportes que ya han hecho, de hecho. Han habido sugerencias en los primeros días. Pero la carta en sí ya está traducida a como 6, 7 idiomas, ahora estoy agregando la de hebreo también. Así que sí, hacer un cambio ahí implicaría hacer un lío de traducciones y demás. Y además, por otro lado, está ya circulado, ya está llegando a organizaciones, solo que justamente no se ha hecho un lanzamiento de la carta, sino que se ha ido sacando la carta. Y nos gustaría hacer como ese lanzamiento de esa carta. Hemos estado viendo ahí, Ramiro veía el tema de hacer una web para tener la carta ahí, ¿no? Y que la gente pueda entrar a la carta. O sea que si se busca adhesiones, se tiene que adherir sin sugerencias. ¿Sin? ¿Sin qué, perdón? Digo que si se busca una adhesión, supongamos, vamos a inventar un colectivo. No sé, el colectivo de personas dedicadas a la esquila, para inventar un colectivo que por ahí existe, pero se me ocurre en este momento. Sí. Digo, ese colectivo puede adherir, pero no puede sugerir una modificación o una incorporación o algo así. ¿Es así? Y sí, no, ya no. Ya ahora no. Por eso la idea es, cuando uno lo presenta a un colectivo, tratar de discutir la idea o ver de persuadir de cómo le beneficia a ese colectivo la propuesta ya tal cual como se redactó, digamos. La carta es bastante amplia. Amplia, eso lo decía. No, yo todas estas preguntas me vienen debido a que no conozco el texto. Si hubiese conocido el texto, por supuesto no haría estas consultas. Sí sé que la CEPAL apoya, y eso es importante. Digo, por el compañero abogado que estaba en lo cierto de llegarle con lo jurídico a las Naciones Unidas. Es decir, una organización como la CEPAL es importante tener ese apoyo, y así como debe estar Mercosur, imagino, o en su momento UNASUR, que todavía tiene cierto peso. A eso me refería yo, porque por ahí uno pide o logra que alguien se interese fuera de algunos otros organismos, por ahí quiere pedir una incorporación que termina siendo una modificación, una incorporación, pero que no cambie el espíritu. Pero si no se puede cambiar, es lo que quería saber. ¿Y cuándo tendríamos esa carta